Muy buenas noches, familia en la fe. Damos gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, aquel que vino a este mundo a darnos libertad. Estamos celebrando nuestra libertad como ciudadanos mexicanos, pues es el mes de septiembre, el mes patrio, en el que celebramos esa libertad que algunos próceres nos concedieron al poder ellos ofrendar sus vidas para que nosotros pudiéramos ser libres. Pero también celebramos, recordamos y disfrutamos la libertad que Cristo nos ha dado. Él vino a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos ser libres. Bueno, Éxodo 8, y vamos a tener este estudio bíblico en los primeros versículos y vamos a hablar sobre la segunda plaga, la plaga de las ranas, versos 1 al 4. Aquí lo primero que vemos en estos versículos del 1 al 4, la advertencia de Moisés a Faraón sobre las plagas de las ranas. Leemos lo que dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Entra a la presencia de Faraón. La orden que Dios le da a Moisés es directa, muy directa. Y con esto recordamos que habría una serie de plagas y después de estas plagas, terminaría con la muerte de los primogénitos, y donde habría luto, llanto, tristeza, aflicción en cada hogar en Egipto. Y estaba pensando al principio de este capítulo 8, ¿por qué, si Dios podía traer la muerte de los primogénitos de una vez, así como esa terrible y última plaga lo pudo haber traído primero, ¿por qué trae otras antes de eso? Bueno, recuerde usted que Dios usó esta serie de plagas para que fuese glorificado, especialmente sobre los dioses de los egipcios. Él quería glorificarse porque recordemos lo que ya vimos en el capítulo 5, en el capítulo 6, donde Faraón prácticamente dice desconocer a Jehová, el Dios de los israelitas, y entonces Dios quiere que sepa el Faraón quién es él, y le quiere dar también a Faraón una oportunidad de que se arrepienta. Lo que deberíamos ver nosotros aquí es lo bondadoso, lo misericordioso que es Dios al hacer esto. Darle una oportunidad al Faraón, aquel que había dicho no conocerlo, es ser muy bondadoso. Pues vuelvo a repetir, Dios pudo haber ido directamente al juicio más severo, que era la muerte de los primogénitos, mas sin embargo, en lugar de eso, Él le da a Faraón muchas oportunidades de arrepentirse y de cambiar. Y eso nos hace pensar también a nosotros cómo Dios nos da a nosotros la oportunidad muchas veces de cambiar. Su gracia, su misericordia, su amor es muy grande y nos da oportunidades cada instante de ser diferente, de cambiar y de ser mejores de acuerdo a los propósitos de Dios para nuestra vida. Él le dice a Moisés que vaya y le diga a Faraón: yo castigaré con ranas todos tus territorios. Dios usó una plaga de ranas por una razón específica. Cualquiera diría: ¿y por qué ranas? Bueno,
Recuerde usted que los egipcios adoraban muchos animales y los consideraban deidad. Es más, tenían una diosa egipcia que se llamaba Akek. Akek tenía cabeza de rana, y esa diosa siempre se mostró con esa cabeza de rana. Y entre los antiguos egipcios, las ranas eran consideradas sagradas, las cuales no se podían matar. Entonces los egipcios adoraban las ranas como si fuera una diosa, porque era común ver a las ranas alrededor del Nilo. Y recuerde que ellos tenían muchas creencias con respecto al Nilo, y las adoraban también porque se reproducen muy rápidamente, y porque al ser anfibios, las ranas pertenecían a dos mundos, siendo por un tiempo criaturas terrestres y por el otro marinas. Ellas se sumergían en un mundo que para los egipcios era sumamente sorprendente. Podían estar allí sumergidas por mucho tiempo, y entonces ellos adoraban las ranas por sus creencias que tenían del inframundo y de todas esas cosas que hasta el día de hoy también hay gente que adora a algunos seres criados y se olvida del Creador. Versos 5 al 7 dice: Dios en este pasaje trae ranas precisamente a la tierra, y lo hace a través de Moisés y de Aarón. Y los hechiceros de Egipto, vea usted cómo ellos hacen lo mismo. Dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Dice la palabra del Señor: y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Es una figura, sin lugar a dudas, porque lo que está diciendo aquí, en esta exageración evidente, es que las ranas eran numerosas. Y ya que los egipcios adoraban a las ranas, entonces Dios le da una plaga de ranas. Y vemos cómo el determinado plan de Dios, el decidido plan de Dios aquí es darles ranas en abundancia. Y yo puedo ver aquí el sentido del humor divino, como diciéndoles: bueno, ya que ustedes adoran las ranas, ahí le van muchas ranas para que ustedes puedan adorar con toda tranquilidad y no tengan ustedes que estar buscando a esa diosa que ustedes tienen, Hekel, y puedan adorar esas ranas que ustedes acostumbran a hacer. Recordemos que aunque Dios es el Señor de los ejércitos, Él no necesita ejércitos poderosos. Aunque Él es el Dios de los ejércitos, Él no necesita ejércitos poderosos. Él no necesita ángeles o el ministerio angelical. Él no necesita los relámpagos de juicio para castigar al pecador o a la nación pecadora. La rana o las moscas en sus manos son suficientes instrumentos para enseñar quién es Él, cuán poderoso es. Y déjeme decirle que aunque la primera plaga y la segunda plaga tratan sobre el agua, la tercera y cuarta tratan sobre la tierra, y las siguientes 5 tratan sobre el aire, y la última trata sobre el hombre. ¿Sí? Dios había hecho ya señales maravillosas, pero Faraón se resiste, se sigue resistiendo. Entonces, cuando los hechiceros ven esto, dice la palabra de Dios que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas. Vea usted, es interesante que la habilidad de los hechiceros para hacer lo mismo con sus encantamientos apunta, nos enseña un poder sobrenatural
que está presente en la vida de los egipcios a través de los hechiceros. Y déjeme decirle, no era la obra de un mago bien preparado. Esta habilidad no era el poder que tuviera el faraón en sí, más bien era el poder oculto, ¿sí?, obrando a través de los hechiceros del enemigo. Satanás está obrando a través de los hechiceros, y entonces los magos hacen esto. También ellos crean ranas, y en lugar de resolver el problema, lo empeoran, porque con todos los poderes ocultos que ellos tenían, todo lo que los hechiceros pudieron hacer fue traer más ranas. Hubiera sido milagroso que ellos hubieran quitado las ranas con sus poderes mágicos. Sin embargo, no lo hacen. Con sus problemas meten en más problemas al pueblo, hacen que el problema crezca más, se haga más grande, y aún así esa obra que hace Moisés y Aarón le da a Faraón una excusa para endurecer su corazón más todavía. Entonces llegamos al tercer párrafo, que es Éxodo del 8 al 15, cuando Moisés recibe la petición de ayuda de Faraón. Dice la palabra del Señor que entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tus pueblos, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que se le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Mire, después de haber pedido que le ayudaran, que oraran, y esto es muy interesante, porque él dice: orad a Jehová para que quite las ranas. Empieza ya, ¿sí?, a entender un poco. La promesa anterior de Dios aquí, de Éxodo 7:1, fue cumplida, ¿sí? ¿Por qué? Porque como un profeta de Dios, Moisés se para en el lugar de Dios ante Faraón, se mantiene firme, y ante la firmeza de Moisés, Dios le hace una petición para que él a su vez, a través de Moisés, se la haga a Dios. La firmeza de carácter, de convicciones en el Dios que tenemos, hace que aún el enemigo reconozca quién es el Dios a quien adoramos, a quien servimos. Y él hace una petición muy particular. Él dice: orad. Es una palabra poco usual, porque significa intercede, ¿sí? Y es la primera ocasión en la cual Faraón fue movido, y en la cual él hace la promesa de dejar ir a Israel. Desde luego que es una promesa que él no guardó, pero aquí está. Ya cualquier día casi entendiendo, o quizás quiso engañar a Moisés.
o pensó que ya se había acabado todo. Entonces, como Dios le había concedido sus peticiones y como Dios parecía escucharle, parecía que para él, yo creo que él pensaba que era un Dios muy débil, un Dios que era tanto su amor y su misericordia que entonces quiere engañar, quiere tomarle el pelo a Dios a través de Moisés. Y entonces, recuerde usted que las ranas no podían ser asesinadas o matadas debido a que eran sagradas. Y aún así, un gran número de ellas empezaron a causarle, seguro, una molestia tremenda debido a su repugnancia. ¿Por qué? Porque cuando todas las ranas murieron, las amontonaron. Y especialmente, recuerde usted que los egipcios se esmeraban en tener todo limpio. Sin embargo, ahora aquí las ranas están apestando el entorno de Egipto. Era repugnante la pestilencia. No sé si usted ha sentido el olor de una rana, de un anfibio. Huele horrible, o sea, es algo muy penetrante. Pero dice la palabra que entonces hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Cuando Moisés oró, Dios contestó. Porque cuando nosotros oramos, hermanos, Dios contesta. Cuando clamamos a Dios con convicción. ¿Cómo contestó Dios? Bueno, dice la palabra del Señor que todas las ranas murieron. Y déjeme decirle que la descripción que se entiende de apestaba la tierra nos da a nosotros una idea, un vestigio muy, muy pequeño, yo creo, de lo repugnante que era esto, la pestilencia que era esto y de lo difícil que seguramente era soportar toda esa peste. Sin embargo, dice la palabra que Faraón endureció su corazón. Aun cuando su petición le fue concedida, su corazón no cambió. A veces se piensa que tenemos un Dios débil o que Dios es débil y que solo está ahí para hacernos favores, como para resolvernos nuestros problemas. Y así como Faraón siguió con el corazón endurecido, así muchas veces las personas tenemos el corazón duro. Sin embargo, vemos a Faraón actuando como Dios dijo que lo haría. Dios ya lo había advertido y seguramente a Moisés no le causó ninguna sorpresa, como a usted y a mí no nos debe causar sorpresa de saber que muchas veces nosotros tendremos también que ser testigos del corazón duro de algunas personas. Esto que sucede con Faraón se ha llegado ya a convertir en un patrón muy, muy familiar. Recuerde que cuando él no guardó su palabra la primera vez, no hay duda de que fue muy fácil hacerlo una y otra vez. Y esto nos recuerda que si tú no guardas tu palabra empeñada ante Dios, y aunque se lo hayas dado a una persona común y corriente, pero lo hayas hecho con la conciencia y la certeza, o se te haya dicho que quien está de testigo, quien está de por medio es Dios, si tú no has valorado esa presencia divina en medio de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, en forma espiritual, puede convertir en un patrón de tu vida y entonces una y otra vez vas a fallar a tu palabra y vas a fallar a tus compromisos delante de Dios, y Dios no quiere eso. Porque ¿qué sucedió con Faraón? Bueno, cuando él no cumple, lo único que pasa es que su culpa se incrementa, crece su culpa, aumentan sus votos, sus transgresiones. Él olvidó sus promesas, pero Dios
Dios no hizo tal cosa. Él siguió manteniendo sus promesas. Y entonces sus propósitos, sus designios fueron mostrados en su contra. Y mis amados hermanos, si nosotros no le cumplimos a Dios, recordemos que nuestra culpa se incrementa, que el compromiso que hemos hecho no lo cumplimos, entonces nuestras transgresiones crecen delante del Señor y entonces estaremos faltos delante de la presencia de Dios, y Dios no quiere eso de nosotros. Con respecto al faraón, podemos decir que podemos pensar que es la voluntad fuerte de faraón haciéndose, ¿sí?, transgresor a sí mismo. Y durante todo el trayecto, hasta que las condiciones estaban más allá de la esperanza o la solución al problema, Dios le dio al faraón, que era el representante del pueblo egipcio, la oportunidad de utilizar su voluntad, esa capacidad fuerte en rendirse. Usted a lo mejor es el jefe de familia, la cabeza del hogar, el varón, y no está cumpliendo su función dentro de la familia. Recuerde que Dios le va a pedir cuentas y no le va a pasar, su transgresión no se la va a pasar en alto si usted deja de cumplir con los propósitos en la vida de Dios para usted. Y entonces viene la otra plaga. Ya está la plaga de las ranas. Recuerde que la primera fue la sangre, luego vino las ranas, ahora son los piojos. Versos 16 y 17 dice que Dios le dijo a Moisés que iniciara la plaga de los piojos. Pero vea usted que es interesante, porque hay una particularidad en estos versículos que es bueno notarlo. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Extiende tu vara. Requería obediencia. Dios siempre nos da órdenes que parecen a veces salir de cualquier realidad y que no parecen tener sentido. Sin embargo, a estas alturas ya Moisés y Aarón están aprendiendo que obedecer era lo más correcto delante de Dios. Y algo que yo les decía, que es una particularidad que a mí me llama la atención, es que esta plaga llegó sin anunciarse. No se le dice a Faraón ni a Moisés, se le dice que vaya a Faraón, y esta vez Dios no muestra la misericordia de una advertencia o una invitación al arrepentimiento a Faraón. Simplemente envía la plaga. Y eso a veces nos pasa a nosotros también en la vida cotidiana. Cuando estamos viviendo una vida alejada del Señor, vienen los problemas sin invitación, sin siquiera, no lo vemos venir, vaya. No vemos cómo llegan a nuestra vida las circunstancias adversas, los problemas. Y entonces aquí me atrevo a pensar que usted y yo nunca, pero nunca debemos de pensar que Dios es injusto por no mostrar misericordia a Faraón o a su vida. Recuerde usted que si alguien fuera totalmente justo, entonces no mostrarían ningún ápice de misericordia, porque en justicia nosotros, usted y yo,
sí merecemos el castigo por nuestro pecado. Mas Él, a pesar de ser justo, no nos da conforme a nuestros pecados, no nos paga conforme a nuestros pecados, dice la palabra. Y entonces Él lo que sí está mostrando aquí es precisamente lo misericordioso que es, ¿sí? Lo misericordioso que es, porque no nos da lo que sí merecíamos. Y entonces, por gracia, nosotros recibimos lo inmerecido, pero por misericordia no recibimos lo que sí nos correspondía. Y ve usted lo que sucede, dice la palabra, que y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así como en los hombres como en las bestias. Esta plaga golpea en el corazón de la adoración de todos los egipcios. ¿Por qué? En especial golpea a los sacerdotes, porque los sacerdotes egipcios eran muy cuidadosos, como todos en su momento, la gran mayoría de las religiones que adoraban animales, que adoraban a dioses y que ofrecían sacrificios. Ellos también eran muy cuidadosos, muy higiénicos, sobre todo sobre los rituales de limpieza. Y una infestación de piojos como no les iba a permitir adorar a sus dioses sin problemas. ¿Por qué? Porque la plaga de piojos, recuerde usted que dice la palabra, que cayó sobre cada bestia. Y los dioses de Egipto no recibirían el sacrificio de animales infectados con piojos, así que esto lo que provoca en Egipto es que detiene su sistema de sacrificios. Por ello es que cuando llegamos a los versos 18 y 19 es impactante lo que los hechiceros le dicen a Faraón. Vea usted que en los versos 18 y 19 esos mismos hechiceros de Egipto no pueden duplicar esta plaga. Dice el verso 18 y 19: y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dice la palabra que los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Estos hechiceros, recuerde usted que pudieron usar los poderes ocultos para cambiar la vara en una culebra, en un tipo caimán, un tipo cocodrilo del Nilo, para cambiar el agua en sangre, para producir más ranas, pero no pudieron traer piojos. Esto lo que está haciendo es mostrarnos que aunque el poder de Satanás, amigo que me escuchas, sea muy grande, también está limitado. Y vea que ya llegó a su límite muy pronto, porque ahora ya no puede producir piojos. Su límite es limitado, su poder es limitado y ha llegado ya a este límite. Y entonces los hechiceros lo que concluyen y dicen: dedo de Dios es este. Y cualquiera diría que cuando los hechiceros dijeran esto a Faraón, Faraón les iba a escuchar. Sin embargo, lo único que mostró es que ellos sabían que había un poder más grande que el que ellos poseían, y que era un poder
al cual ellos ni honraban ni servían. Muestra la debilidad de los dioses a quienes ellos servían. Mas el corazón de Faraón, dice, se endureció y no los escuchó. Déjeme decirle que el endurecimiento del corazón de Faraón se muestra cuando él ni siquiera escucha el análisis de sus propios consejeros. No había ninguna razón lógica por la cual él insistía en resistir y rechazar a Jehová Dios. Lógicamente no era posible pensarlo. Y esto es muy, muy hermoso, porque mis amados hermanos, podemos nosotros entender que la gracia del Señor es maravillosa. El poder de Dios es maravilloso. La grandeza de la manifestación del Señor es única. Y usted y yo necesitamos adorarle a Él, buscarle. Pero buscarle con esa confianza, sabiendo que Satanás no tiene más poder que el Dios a quien adoramos. Si usted que me escucha ha pensado y ha creído que Satanás es mucho más poderoso que Dios, déjeme decirle que está equivocado. Aquí lo podemos comprobar. Estos hechiceros que eran representantes de sus dioses, del demonismo, del satanismo, del ocultismo de aquel tiempo, no pueden multiplicar los piojos. Y entonces se muestra cuán limitado es precisamente ese poder. Usted y yo tenemos un Dios todopoderoso, un Dios muy, muy grande, un Dios único, un Dios que tiene propósitos para su vida. Usted tiene que confiar en ese Dios, creer en ese Dios. El Dios de este siglo no puede hacer nada contra el Dios que nosotros poseemos, pero tiene que consagrarse, tiene que buscarle, tiene que acercarse, tiene que adorarle, tiene que escucharle, tiene que obedecerle. Necesitamos hacer todo esto para saber que ese Dios actúa en nuestra vida, cuán grande y cuán poderoso es, cuán misericordioso, cuán bondadoso es, por encima de cualquier circunstancia. Y aun cuando nosotros no podamos ver esas circunstancias favorables, el Dios en que creemos es el Dios que todo lo puede, y el único que quiere lo mejor para tu vida. Solo tienes que abrazar su promesa, venir a Él, pedirle perdón y decirle: Señor, ayúdame porque te necesito, ayúdame porque estoy muy, muy necesitado de ti, y sin ti me siento perdido. Dígaselo al Señor, seguramente Él lo va a escuchar y le va a responder conforme a sus propósitos. Oremos. Amado Dios, en esta noche quiero poner a tu pueblo en tus manos, aquellos que están pasando por una circunstancia adversa. Ayúdales y contesta sus ruegos. Por favor, Padre, permite que busquen tu rostro, para que al hacer tu voluntad, tus propósitos se cumplan en sus vidas, y así tu gloria y tu gracia se manifieste en alabanza de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por todo lo bueno y lo maravilloso que eres entre nosotros. Bendice a tu pueblo. Y por favor, si alguien te está pidiendo ayuda, responde conforme tu grande voluntad y amor, para que tus propósitos se cumplan, y así, Señor, podamos ser victoriosos en medio de las adversidades de este mundo. Gracias por ser tus hijos. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres digno de toda gloria y toda honra.
por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga y recuerde, Dios mediante, nos vemos próximo miércoles a la misma hora. Y les recuerdo que este viernes, por ser 15 de septiembre, nos tendremos el culto de oración que hemos estado teniendo, pues, pero sí los esperamos en la iglesia, los que puedan venir, para que juntos celebremos el hecho de ser libres en Cristo Jesús y recordar también nuestra libertad que como ciudadanos tenemos. Que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo.